Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. El diputado Cristian Araya del Partido Republicano va a ser nuestro invitado hoy para conversar de diversos temas de la contingencia, no solo el caso Procultura, votación de la ley de pesca, reglas del uso de la fuerza y más, en una intensa agenda legislativa. Pero comencemos una jornada cargadísima de noticias con estos titulares. El fundador de Procultura, Alberto Larraín, sostuvo que no hubo financiamiento de la campaña del presidente Gabriel Boric vía Procultura, de ninguna otra campaña tampoco, dijo, con dineros de la ONG. Afirmó además que algunos de los proyectos cuestionados fueron impulsados en el gobierno anterior. Desde la oposición acusaron una respuesta concertada con el gobierno para cambiar el foco de la polémica. La comisión mixta encargada de resolver las diferencias en torno a la ley de fraccionamiento decidió votar en sala y por separado la cuota correspondiente a la extracción de la merluza. A la instancia asistieron el ministro de Economía y el subsecretario de Pesca, quien negó una eventual mala fe respecto a las cifras desactualizadas, dicen ellos, erróneas, dicen otros, falsas, sostienen también en la oposición, agregando que fue solo una equivocación de forma. En su intervención en el foro China-CELAC, el presidente Gabriel Boric defendió el libre comercio y el multilateralismo, todo esto en medio de las tensiones por la guerra comercial. El canciller Alberto Van Claveren, en tanto, se refirió al atentado de la central Rucalhue de capitales chinos, recordemos, afirmando que las compensaciones son una posibilidad abierta para los inversores extranjeros. Y en temas internacionales, a los 89 años murió el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. La noticia fue confirmada por el actual mandatario de ese país, Yamandu Orsi. Distintos líderes de la región lamentaron el fallecimiento de uno de los mayores referentes de la izquierda latinoamericana. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Comenzamos contándoles noticias súper lamentables porque mediante un video que comenzó a circular por redes sociales se ve que un grupo de sujetos entraron en diversas tumbas del cementerio general y las profanaron. Ello ha estado reporteando Felipe Hernández, que tiene más información. Felipe, te escuchamos. Buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Efectivamente, esto habría ocurrido la jornada del día de ayer y en el que lamentablemente un grupo de sujetos aparentemente, y esto hay que señalarlo en base a sus vestimentas, se tratarían de sujetos que practicarían el anarquismo o tal vez el mundo del punk, pero estuvieron realizando varias acciones acá al interior del cementerio general. De hecho, a mi espalda se encuentra uno de los accesos, el que se denomina como el de la Avenida Perú, con profesor Sañartu, aquí en la comuna de Recoleta, y estuvieron por largos minutos realizando rayados a diferentes tumbas que están en este lugar. Incluso algunas de ellas, como tú lo mencionabas, fueron profanadas, abiertas, incluso sacando partes de los restos de los cuerpos que están al interior de este cementerio y que yacen justamente acá en sus respectivos féretros. Lo cierto es que además fue profanado, o más bien rayado, más que profanado, rayado, el memorial al expresidente Salvador Allende. Es parte de los daños que estos sujetos desarrollaron y que incluso tuvieron el descaro de grabarse a ellos mismos realizando todas estas acciones, saltando en patinetas, en skate, incluso desde los techos de los mismos mausoleos que están aquí presentes en el cementerio general. Parte de las acciones delictuales que hicieron estos sujetos, quienes después de estar haciendo estas acciones se retiraron del lugar y sin todavía ser encontrados. Hoy, tras la denuncia que realizó el municipio de Recoleta y que fue justamente subido a sus redes sociales del municipio, esto dio pie a la correspondiente investigación que comienza a tomar la Policía de Investigaciones. Fue su brigada
investigadora del crimen de la comuna de Recoleta, quien llegó justamente hasta este lugar para hacerse cargo de las primeras diligencias en este lugar para poder determinar, entre otras cosas, si es que hubo robo o no de osamentas desde el interior del cementerio general, o bien solamente fueron abiertas estas tumbas para justamente el deleite de estos descerebrados que hicieron estas acciones al interior del Camposanto. Vamos a revisar las palabras que entregó la Policía de Investigaciones durante esta tarde tras las primeras diligencias que se desarrollaron aquí en el cementerio general. En horas de la mañana fueron informados por el área de relaciones públicas que a través de las redes sociales Instagram se estaba viralizando unos videos, unas historias particularmente, donde se observaba un grupo de sujetos quedando destrozos en el mausoleo del expresidente Salvador Allende, donde se veía que estaban andando en skate, generando daño en el mismo, y así también se pudo advertir en esta historia que uno de estos sujetos salía desde una bóveda dispuesta al interior del cementerio con un cráneo entre sus manos. Es únicamente la familia quien tiene acceso a ellas, por tanto, efectivamente estas bóvedas fueron forzadas y destrozadas en su acceso para poder ingresar. Lamentablemente esta acción, estos sujetos la realizaron, se burlaron incluso de las deudos, porque finalmente eso es, grabando incluso la lápida de estas, de algunas de las tumbas de las cuales hicieron profanación estos sujetos, por lo tanto los nombres de los deudos de las personas que están enterradas aquí en el cementerio general y que fueron utilizadas por estos sujetos para jactarse de la acción que estaban realizando, quedaron registrados en este video. Luego de eso se ve justamente cómo realizan los rayados al memorial de Salvador Allende, y también algunos saltos, peripecias, acrobacias que realizaban con skate desde los techos de los mausoleos que están ubicados acá al interior del cementerio general. Yo les había mencionado que esta situación fue denunciada por el municipio de Recoleta, fue entregada la información a la Policía de Investigaciones. Es momento de escuchar justamente las palabras del jefe comunal de Recoleta, Fares Jadwe, quien justamente se hizo cargo respecto de esta situación y lamentando obviamente lo sucedido aquí en el cementerio general. 2, 3. Ayer nuestro cementerio general fue víctima de un acto de profanación cobarde por parte de sujetos que ocuparon las instalaciones para profanar tumbas, patinar sobre mausoleos, entre ellos el mausoleo Salvador Allende, rayar dichas instalaciones también. Hemos puesto todos los antecedentes a manos de la PDI, hemos hecho las denuncias que corresponden y esperamos con esto que se aplique todo el rigor de la ley para que actos como estos e incivilidades que ocurren en nuestro Camposanto no vuelvan a ocurrir nunca más. Ahí está entonces las palabras que entregaba el alcalde Jadwe respecto de lo sucedido entonces en Mónica, acá en el cementerio general, un hecho que está siendo investigado por la Policía de Investigaciones y hasta ahora no se tiene paradero de los sujetos que realizaron esta lamentable acción al interior del Camposanto en la comuna de Recoleta. Felipe Hernández, muchísimas gracias por toda la información. Nos vemos, que esté muy bien, chao, chao. Buenas noches. Bueno, y otro de los temas de la jornada, ¿no? Una tensa discusión se dio en la Comisión Mixta de Pesca, que finalmente resolvió votar por separado la merluza en la ley de fraccionamiento. O sea, la merluza, aparte de todo el resto de las otras pesquerías en la ley de fraccionamiento. Bueno, Francisca Cárdenas tiene los detalles, ahí está en pantalla. Igual es bueno explicarle a la gente que esta no es la ley de pesca. Lo que se hizo originalmente es de la ley de pesca sacar una de las cosas muy relevantes, que es el fraccionamiento, para tratar de que eso avanzara más rápido. No ha sido tan rápido, pero la idea era concentrar la atención en una de las partes de la ley de pesca. ¿Cómo estuvo eso? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los dimes y diretes? Francisca Cárdenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Y el riesgo de que se retome esta discusión en 3 semanas más, es decir, después de la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric, la primera semana de junio, es que todavía se le pueden hacer cambios
a lo que tiene que ver con la pesca de la merluza, que si bien se va a votar aparte, y eso es lo que se definió durante esta jornada, tras largas horas en la comisión mixta que componen diputados y senadores en torno a la ley de fraccionamiento, que como tú lo decías, es una separación de la nueva ley de pesca, la llamada ley de pesca 2.0, es que se le pueden hacer todavía modificaciones tanto a lo que ya está discutido por parte de los senadores como también a lo que tiene que ver principalmente con la merluza, que si bien se va a votar aparte, se va a volver a discutir en la comisión mixta en las próximas semanas, en 3 semanas más, y después se va a votar tanto en la Cámara de Diputados como también en el Senado. Algunos dicen, los que solicitaron hoy que se votara aparte, como el diputado Bobadilla, por ejemplo, algunos senadores también de oposición, es para después rechazar lo que tiene que ver con la merluza, y otros dicen que no, que es para justamente tener datos actualizados, teniendo en cuenta también este error en los datos que el mismo gobierno ha reconocido en torno a lo que trajo a la comisión mixta el subsecretario de Pesca, Julio Salas, hace un par de días atrás, cuando se definió finalmente que un 52% quedará para la pesca artesanal y un 48% para lo que tiene que ver con la pesca industrial. El tema es que, como te decía Mónica, si eso ocurre en las próximas semanas, se va a reabrir nuevamente esta discusión en torno a la merluza y se podrían crear nuevas modificaciones, sobre todo en estas 3 semanas que los senadores y diputados podrían pensar en nuevas modificaciones y podría cambiar nuevamente el guarismo, y si se rechaza esta votación aparte de la merluza, va a quedar el fraccionamiento actual. Pasemos a escuchar entonces todo lo que ocurrió, los detalles también de la discusión, que no se dio unanimidad para que se repitiera esta votación, en la nota de Natalia Muñoz. Es que las 800 personas que despidieron fue producto de una ley que ella aprobó aquí, la ley de la jibia. Ambiente crispado entre los integrantes de la comisión mixta. Antes de comenzar ya hacían ver que no iban a lograr acuerdos, mientras pescadores artesanales llegaban al Congreso. Luego de ausencias llegaron ambos, el subsecretario de Pesca y el ministro de Economía. El ministro lo declararon como una persona que no tiene una capacidad de diálogo con los diputados. Que conversemos a la salida. Ambos debían explicaciones. 5 de septiembre del 2024, porque eso coincide con la fecha de ingreso del proyecto. Me corresponde no solo aclarar, sino que además hacerme responsable. Este cuadro corresponde efectivamente a la información que estaba disponible al 5 de septiembre del año 2024. ¿Y por qué corresponde a la información del 5 de septiembre del 2024? Porque eso coincide con la fecha de ingreso del proyecto. Primero, yo nunca he planteado que el subsecretario haya hecho una mentira. Hay una diferencia, ¿no es cierto?, entre presentar un dato incorrecto sin la voluntad de hacerlo versus una situación donde uno conoce la verdad y lo presenta de una forma distinta para beneficiarse en la argumentación. Eso a mí me consta que el subsecretario no lo ha hecho. Consideraríamos ideal que se pudiera repetir la votación. Pero no había unanimidad para repetir la votación. Si el Ejecutivo y el ministro en particular avala los datos falsos que entregó el subsecretario, lo convierte en cómplice activo. Una actuación como la de estos señores ya les habría costado el cargo. Por dignidad, por decencia política, les sugiero que renuncien a sus cargos. Lo que hace Pacific Blue al conocer esta decisión, efectivamente es un chantaje. Y yo no estoy acá en contra de los trabajadores y trabajadoras de esa empresa en particular, que evidentemente están sufriendo una decisión que toma la empresa, que venía evidentemente también con un cuestionamiento importante a su funcionamiento. Así comenzaron otras propuestas para poder negociar con Pacific Blue y no perder los más de 3.000 empleos en la región del Biobío. Yo también tengo que ser franco, yo voté en conciencia, presidente, el 52% y debidamente informado. Yo no voy a alterar el 52% que voté, pero sí estoy dispuesto a que hagamos una transición y que esa transición le dé la posibilidad a esta empresa. Yo creo que la empresa puede adaptarse. Pero discutámoslo con la información que tengan los parlamentarios también de la región o de otras perspectivas. Sin la unanimidad para reabrir la votación en la comisión mixta, el presidente de la instancia hizo uso de su facultad. El diputado Brito se opuso a que reabra el debate de la merluza común. Por lo tanto, yo voy a hacer uso de mi facultad. Dice lo siguiente, dice el reglamento. La comisión mixta puede proponer que sus proposiciones no se voten en conjunto y con ello
la proposición, en este caso, del porcentaje de la merluza, estoy diciendo que quede por separado. Y eso es lo que vamos a someter a votación. ¿Están de acuerdo con esa proposición o no están de acuerdo? Lo que buscan es separar la votación de la merluza común y que la sala de la Cámara y el Senado decidan. Me parece que aquí se intenta utilizar políticamente esto para favorecer a un grupo que espero no tenga cabida en la sala de la Cámara y del Senado. Por eso voto en contra de la solicitud de separar las pesquerías, porque la merluza no es una de las 21 pesquerías, es la principal pesquería. Cuando el ministro dice que ha conversado con todos los parlamentarios, lo dijo ayer, hoy día, discúlpeme, ministro, no siga mintiendo igual que el subsecretario. Conmigo no ha conversado. Y estoy seguro que con muchos de los de acá presentes no ha conversado. Propuesta aceptada por la comisión con 6 votos a favor, se abre la votación. Pero el gobierno insiste en que buscarán acuerdos para que haya unanimidad y se vote dentro de la comisión mixta. Como Ejecutivo somos de la postura que todavía es posible, en la única pesquería que nos falta llegar a un acuerdo más amplio, todavía es posible llegar a ese acuerdo para de forma tal que logremos replicar lo mismo que hemos logrado en las otras 21 pesquerías. Y ese va a ser el trabajo que nosotros vamos a hacer durante estas 2 semanas. Tenso debate que deja el fraccionamiento, que en forma inédita abre una votación que ya estaba zanjada. Claro, un trabajo y una postura del gobierno que según algunos parlamentarios llega tarde, Mónica, a esta comisión mixta. De hecho, acusaban algunos parlamentarios de que el ministro de Economía, Nicolás Grau, no ha asistido a ninguna de las sesiones de la Comisión de Pesca desde que inició este debate en torno a la nueva ley de pesca, que luego decidieron ahí los parlamentarios dividir la discusión para tener el fraccionamiento aparte en una ley de fraccionamiento, y ahora se da justamente que nuevamente se divide porque se va a votar aparte lo que es la merluza. Ahí el riesgo, como te decía, es que se rechace. Si se rechaza, queda el fraccionamiento actual en torno a la pesca de la merluza, y es por eso que algunos parlamentarios no querían, al menos del oficialismo, el diputado Brito, la diputada Chicardini, que participan de lo que es la comisión mixta en torno al fraccionamiento, que se diera esta discusión aparte, porque se pueden hacer muchas modificaciones por parte de los senadores y diputados y las pueden pensar en estas 3 semanas que se van a dar de tiempo para analizar también lo que ha ocurrido en la comisión mixta en torno al fraccionamiento. Y además algunos acusaban presiones también por parte de la empresa la pesquera Pacific Blue, una vez que anunció, recordemos, durante la semana pasada su cierre para el próximo 1 de enero del 2026. Así que escuchemos parte también de lo que dijeron los senadores una vez que terminó de sesionar la comisión mixta. Yo quiero hacer un llamado al ministro Grau y al subsecretario Salas. Hay que hacer la pega y hay que hacerla bien. Aquí, producto de un error, finalmente se le dio pie a quienes han querido retrotraer el estado de discusión y que hoy día, afortunadamente, la comisión no aceptó. Pero con la misma franqueza quiero decir que la situación en que queda la pesquería de la merluza es inaceptable, y que en estas 2 semanas que vamos a tener traigan una propuesta en cuanto al financiamiento en relación a que la subasta no se aprobó y también en relación a la pesquería de la merluza. Es inaceptable que esta pesquería quede en un detrimento respecto de la ley. Lo que aprobó la comisión mixta es que el 52% de la distribución es para el mundo artesanal y el 48% para el mundo artesanal. Eso es lo que salió. Eso es atentar contra un sector. Efectivas es que la industria capta alrededor del promedio de los últimos 5 años el 97% de las cuotas que tienen asignadas, el 97%. Y en cambio la pesca artesanal, el nivel de captura es del 57,3%, es decir, dejan en el agua todavía el 40% de las cuotas que podrían capturar. Con lo que se acordó hoy día, simplemente es abrir una discusión para lograr el mejor acuerdo posible para armonizar el mundo artesanal, el mundo industrial, y detrás de ello, más allá de quién sea el dueño o no de una determinada actividad, es la empleabilidad de cientos de miles de trabajadores que evidentemente están expectantes de tener la mejor solución. Claro, tener la mejor solución, llegar a un acuerdo, pero eso va a implicar, quizá, Mónica, que deban ceder desde ambas partes, tanto quienes defienden a la industria como también quienes defienden a la pesca artesanal, y además que se va a dar después, como te decía, de la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric, y podrían haber también manifestaciones de los pescadores nuevamente en torno a lo que va a ser también
esa última cuenta pública, que no va a tener en este caso lo que es la ley de fraccionamiento que se ha dado esta discusión en las últimas semanas en la comisión mixta, y que era justamente la comisión mixta para ver los desacuerdos, las principales diferencias. Eso no funcionó 100% y, como te decía, el riesgo es que se modifiquen ahora cosas nuevamente en torno a la merluza en las próximas semanas y que lleguen con esas propuestas los senadores y también diputados en torno a lo que va a ser la próxima votación. Clarísimo. Muchísimas gracias por toda la información. Buenas noches, Mónica. Buenas noches. Bueno, el fundador de Procultura, Alberto Larraín, aseguró que su fundación no ha financiado campañas políticas y que no se ha enriquecido a través de la entidad. Su declaración llega en el contexto de las diligencias que continúa llevando a cabo la Fiscalía de Coquimbo, que indaga presunto fraude al fisco y otros eventuales delitos. Los detalles en el informe de Macarena Román. El objetivo era hablar sobre tecnología financiera en el marco de FinTech Forum 2025, pero también hubo espacio para la contingencia. Acá están ustedes. Yo feliz de colgar la plata en ustedes y no en las fundaciones de los amigos. El candidato presidencial del Partido de la Gente no dejó espacio para dudas en su posición frente a lo que sucede con Procultura, tan así que se atrevió a acusar un delito. Hay financiamiento ilícito. ¿Se confirma que hay financiamiento ilícito? Eso es lo que está diciendo el fiscal. No lo está diciendo, todavía no hay formalizado. Es lo que está... ¿Perdón? No lo está diciendo. Para el gobierno. Muy bien, ADN. Pero ¿por qué está diciendo eso? ADN en ninguna y CNN, circunstancia. como siempre, quiere apoyar y encubrir al gobierno. Más cautas fueron otras candidatas presidenciales de oposición y oficialismo, llamando a no intervenir para que las instituciones funcionen sin evaluar si hubo o no financiamiento irregular. Bueno, eso lo tiene que determinar la Fiscalía, no me corresponde a mí. Y yo pienso que el presidente de la República es una persona honesta. Que toda hipótesis que haya en torno a este caso tiene que llevarse a sede judicial para que se investigue de manera independiente y se esclarezca. Quien quiso esclarecer los trascendidos fue el fundador de Procultura, quien a través de un comunicado aseguró, entre otras cosas, que no hubo financiamiento político y que no se ha enriquecido con los millones que recibió la entidad. Yo espero que esa declaración pueda ser refrendada donde corresponda, y más allá de lo que él declare públicamente, a mí me llama la atención negativamente el cómo él utilizaba el nombre del presidente de la República para establecer todo tipo de conversaciones. Mire, yo al sujeto en cuestión no lo conozco, en mi vida ni lo he saludado. Sí le puedo señalar que el buen uso de los recursos públicos es un mínimo para todos los políticos en Chile. No fue lo único que señaló Alberto Larraín. En el segundo punto de su comunicado también habló sobre la administración anterior. Varios de los proyectos hoy investigados, como aquellos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el proyecto de recuperación de fachadas en Antofagasta, fueron promovidos bajo la administración del expresidente Sebastián Piñera. La respuesta de Alberto Larraín es propia de una minuta de la SECOM. Lo mismo que dice Alberto Larraín es lo que está diciendo el gobierno el día de hoy. Si aquí es obvio que hay una respuesta concertada para intentar cambiar el foco del tema. Lo que ocurrió, lo que sabemos, es que los fondos para todo ese tipo de fundaciones se multiplicó enormemente el año 2022, el primer año de gobierno del presidente Boric. Y sabemos también de que muchos de esos programas no fueron platas utilizadas en lo que razonablemente podían ser utilizadas en los gobiernos regionales. Lo cierto es que al menos el proyecto en torno a la recuperación de fachadas de Antofagasta fue tratado en el Consejo de Gobierno Regional del 13 de julio del 2023, meses después de que estallara el caso Procultura. Este es un proyecto que se inicia el 7 de abril de 2020 con un correo electrónico que viene de la presidencia del que era en ese momento gobernante, el señor Sebastián Piñera. La primera aprobación de este proyecto se hace el 21 de octubre del año 2021. Eso sí, según las indagatorias, los ingresos de Procultura aumentaron bajo la actual administración. Si antes, en 2021, se registraban 316 millones traspasados desde la DIPRES, en 2022 se llegó a 3.000 millones de pesos. Dicen fuentes al interior de la fundación que esto se da porque no se ha considerado que en la pandemia bajaron los recursos para todas las entidades de este tipo, argumento que está en manos de la Fiscalía en una investigación que sigue en curso.
El caso Procultura generó una nueva polémica entre el Partido Republicano y el Frente Amplio. Estos últimos calificaron las indagatorias de la Fiscalía como espionaje político, lo que llevó a la tienda liderada por José Antonio Kast a acusar al presidente Boric de actuar, más que al partido, del presidente Boric, de actuar como un cartel. La controversia incluyó advertencias sobre acciones legales y el informe de Colomba Eijols. Nosotros lo que creemos es que acá ha habido espionaje. Lo mejor que puedo hacer como presidente de Chile es nuevamente dejar que las instituciones funcionen, no acusar por mi parte ningún tipo de persecución. Quizás fue la distancia o la diferencia horaria, pero las declaraciones del presidente Gabriel Boric, emitidas en Japón, estuvieron lejos de asemejarse a la posición que su tienda tomó respecto a la filtración de un diálogo que el mandatario sostuvo en octubre pasado con su antigua psiquiatra Josefina Uneus en el contexto de la indagatoria del caso Procultura. ¿Siguen sosteniendo que hay espionaje político de parte de la Fiscalía? Lo que hemos planteado es que si quieren usar otra palabra menos rimbombante, no tengo problemas en cambiarla. Yo creo que está habiendo espionaje político. Pues para el Frente Amplio, o al menos para su presidenta, se configuran dos elementos que sustentan dicha acusación. Las dos solicitudes que ingresó el fiscal Patricio Cooper al tribunal para interceptar el teléfono del presidente Gabriel Boric, que terminaron siendo rechazadas, y el pinchazo de la PDI por petición del Ministerio Público a un teléfono que, si bien estaba autorizado, no era utilizado por el imputado. Que alguien empiece a hablar de espionaje político, hay que ser muy leso. O sea, hay que ser muy básico. ¿De qué estamos hablando? ¿Están acusando al Ministerio Público de hacer espionaje político? Pero yo no sé cómo tienen cara para eso. Razonamiento que al parecer también hicieron algunos integrantes del Frente Amplio. Puedo decir que en entrevista en Tolerancia Cero, el día de hoy, evité usar la palabra espionaje. Eso también es una declaración. O sea, usted, sin embargo, ¿le parece mal esa parte de la declaración? Sí, pero para no... Sí, me parece mal, pero para ser claro, yo no creo que esto sea inocuo. Declaraciones que llegaron tarde a un debate ya instalado entre el Frente Amplio y el Partido Republicano, pues este último ya había sostenido que la tienda del presidente funciona como un cartel que hace una defensa corporativa, acusando que hay una verdadera red, una postura que el conglomerado liderado por Constanza Martínez rechazó, sin descartar la posibilidad de interponer acciones legales por difamación. Nos resulta absolutamente indiferente las amenazas del Frente Amplio. Aquí lo importante, y al menos mi llamado a la presidenta del Frente Amplio, sería a centrar todos sus esfuerzos en enfrentar la crisis de corrupción que tiene en el corazón del Frente Amplio y tratar de colaborar con la justicia para esclarecer cuáles son los alcances y quiénes están involucrados en estos escándalos de corrupción. Me parece gravísima la acusación que hacen diputados del Partido Republicano, porque las hacen sin pruebas, sin fundamentos e intentando enlodar la imagen del Frente Amplio. Y por cierto, yo esperaría que el Partido Republicano se haga cargo de los vínculos que se han destapado entre su partido y una banda de robo de cobre en la región de Coquimbo. Cabe señalar que el Frente Amplio no fue el único en acusar espionaje político. Esta calificación también la utilizó la defensa de Josefina Uneus en un recurso de amparo que será revisado este jueves en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Hacemos una pausa y regresamos a CNN Prime. Bueno, vamos a conversar con el diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Cristian Araya. Diputado, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Hay varios temas en la contingencia, pero partamos por Procultura. Me gustaría preguntarle primero, cuando usted ha dicho, le decía a nuestras colegas de CNN Chile, que no se retracta de haber calificado de cartel al Frente Amplio. El Frente Amplio ha anunciado acciones legales y usted dice que no tiene ningún miedo. Eso ya está claro en la nota, pero me gustaría preguntarle, cuando usted dice que es un cartel, ¿qué está queriendo decir? Mira, es una forma de escribir un comportamiento cuando varios actores operan en bloque, se reparten territorio, en este caso fundaciones, y se encubren mutuamente. No se me ocurre otro nombre. Cuando una coalición reacciona como un cuerpo frente a una imputación individual, cuando nadie fiscaliza al otro y todos se justifican entre sí, bueno, parece ser que es el concepto más adecuado. Yo creo que aquí, Mónica, el comportamiento del Frente Amplio
creo que deja mucho que desear. Se dirige, Yo creo perdón, que pero para ir intentando, la para ir presidenta- intentando esclarecerle, voy a ir preguntando de a poquito y usted me va tratando de precisar para... Usted se refiere con eso, me imagino, a quiénes, a los dirigentes máximos del Frente Amplio, ¿quiénes? Para que le pongamos nombre y apellido. ¿A quiénes se refiere? ¿Diputados, dirigentes, a quiénes? A ver, yo creo que aquí hay una defensa corporativa ¿Ya? y lejos de buscar facilitar las investigaciones, la justicia, la transparencia, la probidad, lo que ha hecho el Frente Amplio en distintas instancias ha sido exactamente lo contrario, defender sus intereses como corporación, como asociación, como grupo, antes de facilitar el acceso a la justicia. En ese sentido, por ejemplo, es la solicitud de remoción del fiscal Cooper en una de las aristas. Es acusar espionaje político, otra de las aristas. Es ejercer presión de distintas formas. Entonces creo que estas son señales muy equívocas. Ya, pero por eso, y ahora se refiere entonces, para para que vayamos interactuando, diputado, usted se refiere a los máximos dirigentes del Frente Amplio, me imagino, no a todos sus militantes con su acusación, se refiere por eso, para que precisemos. Que no puedo. Para que yo creo que deben haber militantes que todavía no se enteran de lo que está pasando en el Frente Amplio. No, por eso usted se refiere a los dirigentes del Frente Amplio, sus parlamentarios, la directiva, a ellos se refiere. Ahora, quiero hacer una pregunta bien concreta. Usted a ellos, cuando los dice un cartel en general, en términos simples, es un grupo de delincuentes o de quienes se coluden para delinquir. Entonces quiero preguntarle si usted les está diciendo o los está atribuyendo actividad delictiva a los máximos dirigentes del Frente Amplio. No, ese adjetivo yo creo que eso lo pones tú. No lo he señalado en ningún momento. Lo que yo estoy diciendo es que hay una defensa corporativa. Yo creo que aquí lo que están haciendo es anteponer el interés de ellos como organización, como asociación, protegiendo un interés por sobre la búsqueda de la verdad y de justicia. Yo creo que eso es lo que buscamos, es tratar de votar estas defensas corporativas. Yo creo que esto le hace mucho daño a la política en general, porque al final del día terminamos discutiendo si el asunto es el Frente Amplio, es el Partido Comunista, es Chile Vamos, son los republicanos. Aquí cuando la corrupción no tiene color, y eso hay que entenderlo, y los responsables, en este caso Alberto Larraín, Catalina Pérez, todo el séquito alrededor de Catalina Pérez, varias autoridades de gobierno, etcétera, bueno, lejos de defenderlas por ser militantes, simpatizantes o amigos cercanos, debiesen facilitar todos los antecedentes para que se conozca la verdad. Ya, lo que pasa es que, a ver, ¿qué le respondieron desde el otro lado? A Larraín lo hemos criticado, a Catalina Pérez la hemos criticado, hemos sancionado también a los involucrados y defensa han hecho del presidente de la República. Entonces, ¿qué responde usted frente a que dicen cuando hay alguien involucrado eventualmente en un caso de corrupción, donde no hay sentencia todavía, pero que nos parecen graves los antecedentes, como el caso de Catalina Pérez, han dicho, y el caso de Alberto Larraín, los hemos criticado, no lo hemos querido defender. La defensa ha sido al presidente de la República. No, yo creo que los hechos hablan por sí solos. A Catalina Pérez salieron a respaldarla. Le prestaron, como se diría coloquialmente, ropa a la tesis de que esto se trataba de un asunto entre dos hombres adultos. ¿Ya? Recordemos que ella, muy campante, durante mucho tiempo y hasta hace muy poco, paseaba por las distintas salas del Congreso, como Pedro por su casa, y no tenía ningún reproche de parte del Frente Amplio. En ese sentido, creo que le hacen un daño muy grande al presidente de la República desde el Frente Amplio al sumarse a los coros de acusar espionaje político, al acusar al fiscal Cooper y tratar de removerlo. O sea, yo creo que es el Frente Amplio el que está haciendo un daño tremendo al presidente de la República. ¿Y qué le pareció la reacción del propio de poder presidente? Sancionar las responsabilidades. ¿Y qué le pareció la reacción del propio presidente de la República, que ha dicho que él no va a acusar persecución, que nadie está por encima de la ley, que se investigue todo lo que se tenga que investigar y que él está tranquilo? Quiero preguntarle, ¿qué le parece esa reacción? Y por otro lado, también quiero preguntarle respecto de si usted tiene alguna prueba que no conozcamos el resto de los ciudadanos
respecto del propio presidente de la República, si usted incluye en sus críticas al presidente de la República. No, en ese sentido, mira, mi crítica al presidente de la República es que en vez de dar palabras de buena crianza políticamente correcta, yo esperaría que ejerza liderazgo, autoridad, y que le ponga un parelé de forma muy clara a su coalición de gobierno cuando presentan acciones en contra del fiscal Cooper, cuando acusan de intervencionismo de algún tipo. Yo creo que eso es lo que hubiese esperado. No estas palabras grandilocuentes que no dicen absolutamente nada, como señalar de que caiga quien tenga que caer, que se llegue hasta las últimas consecuencias, que no tengo ningún temor, que no hay nada que esconder. Eso lo puede decir cualquiera. O sea, no, eso no me dice absolutamente nada. Yo lo que espero del presidente de la República es autoritas, es que ejerza su posición, ejerza su liderazgo y diga, ¿sabe qué? Es impresentable aquí, no podemos pasar a llevar la separación de poderes, no podemos ir en contra del fiscal Cooper, que está haciendo una labor importantísima, no podemos acusar que hay espionaje político cuando lo que se está investigando da cuenta de una investigación por corrupción. Entonces creo que ahí, más que frase grandilocuente, políticamente correcta, esperaría liderazgo del parte del presidente. Y para cerrar y contestar tu segunda pregunta, si tuviese algún antecedente adicional que involucrara al presidente de la República, se lo entregaría a la justicia. No lo tengo, y en esto hay que ser muy responsable, y hemos sido siempre muy responsables, porque nuestra crítica es política a la conducción, al manejo, a cómo ha enfrentado esto, a cómo el presidente ha sido tremendamente irresponsable al llamar a Josefina Uneus, por ejemplo, que está siendo investigada por corrupción, y la verdad es preocuparse que de su ella no defensa. está siendo investigada, diputado, para que seamos precisos. El que está siendo investigado es Alberto Larraín. Alberto Larraín, que es su ex marido, Sí, está bien. y ahí vamos a empezar, si quieres puedo empezar a hasta desgranar ahora, ese choclo, no, porque capaz, podemos- mire, puedo comentarte capaz que en también- el, diputado, capaz que yo estoy tratando de ser súper precisa con todos los que he entrevisto sobre este tema, y la verdad es que hasta ahora, no sé qué es lo que nos vamos a enterar después, pero hasta lo que hemos sabido, a ella se le pincha el teléfono porque estaba a nombre de Larraín. A ella no está ni en calidad de imputada ni en calidad de testigo por ahora. Digamos, no sé qué va a pasar después, pero como imputada no está. Formalizado nadie porque no hemos entrado a la etapa de formalizaciones. Ahora, yo no sé si esto va a cambiar después, pero para que seamos precisos con los antecedentes. Digo. Por lo mismo, una de las aristas que nosotros, asociados a Josefina Uneus, que estamos investigando, es de Cristóbal Uneus, su hermano. Ya está bien. Socio de Anholster. Anholster se adjudica vía trato directo más de 700 millones de pesos en un programa de plan de búsqueda de detenidos desaparecidos que ha sido calificado como absolutamente innecesario. Yo creo que hay muchas cosas que generan ruido y que por supuesto nosotros estamos investigando. Obvio, y toda la información que ustedes puedan aportar a los tribunales me parece que es súper pertinente y en lo que se pueda colaborar me parece que es obvio. Pero de nuevo, usted está hablando del hermano de ella. O sea, todavía no me da ningún antecedente que usted haya... me imagino que no somos responsables por los hermanos o por los exmaridos. No tengo exmarido, así que no sé. Pero me imagino que... Por supuesto. A ver, Entonces, por supuesto. A lo que yo voy es que para que seamos súper precisos, porque así cuando hablemos de cosas, tienen más peso, creo yo, cuando seamos rigurosos. Ella, usted dijo, está siendo investigada por la Fiscalía. Hasta ahora no está siendo investigada. No lo sabemos si en el futuro. Como imputada no está. No está como imputada, pero está inmersa en esta investigación en un celular que estaba a nombre de su ex marido. Así es. Eso es lo que estoy diciendo. Que está siendo investigado por un caso de corrupción grave. ¿Ya? Ella sostiene conversaciones que dan cuenta de que no se desconectó absolutamente de su marido, que sigue al menos bien pendiente del caso, y aquí es lo relevante a nivel político, es que mantiene una conversación no con cualquiera, no con una amiga, no con hermana, sino con el mismo presidente de la República, sobre cómo está avanzando este caso judicial. Entonces, eso sí yo creo es de interés político al menos. No, de interés político me parece que obvio, pero de interés judicial, ¿usted qué cosa en esa conversación? Porque en general, incluso desde la oposición se ha dicho, hasta ahora de esa conversación, nadie puede colegir o leer que haya
algún índice de una actividad delictiva ni del mandatario ni de Josefina Uneus. ¿Usted ve algún indicio de, y cuál sería, en esa conversación de un delito? No, de yo esa tengo conversación. una tesis que es dentro de las posibilidades, no lo señalo como una afirmación categórica, pero que incluso esto perfectamente puede ser un blanqueamiento de imagen. Cuando el presidente de la República tiene una llamada al teléfono de la ex señora de Alberto Larraín, 2 años después de ocurridos unos hechos que ya eran de público conocimiento y estaban siendo investigados, claramente habían posibilidades importantes de que esa conversación estuviese siendo escuchada. Y la conversación da cuenta también de no tengo nada que ocultar, es bastante polite en algunos temas, donde el presidente de la República desliza. Ya, pero esa que es no tiene una nada que ver. elucubración suya, dice, una tesis, no es que tenga antecedentes. Eso es lo que te estoy... Ya, ok, así ya no, yo partí estaba diciendo. preguntando si tenía algún antecedente. Ahora quiero ir a otro tema. Usted mencionaba algo que es complicado, que es esta petición, esto es por el caso Cariola Hasler, que hay una petición de remoción del fiscal Cooper. Ahora se dijo que se iba a pedir también por este caso, pero no se ha concretado hasta ahora. Es evidente que es una facultad que tienen los diputados, diputadas, pero usted la critica, dice que hay una forma de presión al llevar adelante esto. Yo le quiero preguntar, ¿usted tuvo el mismo estándar cuando desde la oposición se pretendió sacar al fiscal Armendáriz porque no les gustaba cómo estaba investigando al ex general director de Carabineros y cómo había investigado causas del estallido, algo que fue desestimado 0, no sacaron 0 votos en la Corte Suprema? Mira, yo creo que son situaciones distintas. Evidentemente es muy distinto cuando uno hace esa solicitud en relación al general director de Carabineros, a cuando uno lo hace por un compañero de ruta política o un camarada del partido. Yo creo que son situaciones diametralmente distintas y no son comparables. Comprenderá que mi relación o la relación que puede tener un sector político o un parlamentario con el general director de Carabineros es muy distinta a la que va a tener con un militante de su propio partido, como el caso de Carol Cariola. Yo creo que hacer símil ambas cosas es sacarlas de contexto. No, yo no hago símil entre las dos cosas, sino que entre el hecho de que los parlamentarios pueden presionar y pueden sentirse presionados los fiscales si cuando actúan de una manera, yo no estoy diciendo, obvio que usted no tiene la cercanía de ruta con el general director de Carabineros. Sí tiene una cercanía en el sentido de que usted estaba del lado de la defensa del general director de defensa judicial, me refiero del general director de Carabineros, de esa tesis y no de la tesis que seguía la Fiscalía. Pero me asombra además porque en el fondo yo le nombré al general director entre otras cosas, porque ustedes mencionaron, me refiero a quienes estaban a favor de sacar a Armendáriz, dijeron que no era por Yáñez. O sea, de partida yo no firmé. No, lo sé, pero digo, quienes estaban a favor de esa petición. Estoy defendiendo al fondo una posición que estuvieron algunos de oposición, pero yo no soy firmante. Sé que usted no es firmante, pero quienes defendían eso decían, no lo estamos defendiendo por Yáñez, por alguien en particular. Decían, lo estamos defendiendo por una forma negligente de actuar en el contexto del estallido. Y ahora me dice que sí lo estaban haciendo por Yáñez. O sea, te insisto, no sé, yo te estoy comentando la presentación. Me imagino en el sentido que la presentación fue, y aquí no hay que pisarse la capa entre superhéroes. Evidentemente, creo que uno de los puntos tiene que haber sido por aunque por no el lo general reconocieran. director. Yo no hice la presentación. Lo sé. No tengo idea cuál fue la justificación. No, yo la leí, no traía Yáñez. No, claro. Bueno, ahí hay un preciosismo jurídico que claramente no van a apuntar a un caso en particular. Como también... Porque apuntar a un caso particular implicaría reconocer que se está intentando presionar en ese caso. Y, a ver, aquí claramente, yo creo que aquí claramente tratar de homologar ambas cosas es un error. Yo creo que esta facultad existe por algo. Bien ejercida puede ser una buena herramienta de control. Yo creo que ahí hay algo claro. Yo, en particular, contra el fiscal Armendáriz, no hice la presentación, así que eso lo dejo muy claro.
por algo tuvimos nuestras razones para no hacerlo. Si hubiésemos tenido la oportunidad de apuntar, en particular, por ejemplo, a la fiscal Chong, lo hubiese hecho inmediatamente, pero en este caso solo podemos hacer las presentaciones, en este caso era a su superior, que era el fiscal Chong, el fiscal Armendari. Entonces, claramente son situaciones que no son comparables. Acá lo que está haciendo claramente el Frente Amplio junto al Partido Comunista y algunos socialistas es una presentación directa a la remoción del fiscal Cooper, porque afecta a uno de ellos. Yo creo que eso es muy claro, porque afecta a Carol Cariola. Entonces, yo creo que es absolutamente distinto cuando hay una defensa corporativa, y por eso insisto en la tesis de que funcionan como un cartel, porque hay una defensa corporativa, porque cuando le tocan a uno de ellos saltan todos. Quiero yo llevarlo... creo que esa es un ejemplo más que reafirma la tesis que he sostenido. Quiero llevarlo a otro tema, que es el tema de la ley de pesca. Se ha llegado a la decisión de salir, pasada por la mixta, se va a dividir en el fondo la votación respecto de la merluza y el resto. Y va a haber una votación y va a seguir la tramitación. Esto va a retomarse recién el 1 de junio, pero quiero preguntarle si ustedes de quiénes, porque el acuerdo inicial era darle mayor cantidad a la pesca artesanal y por otro lado también tener una porción, entre otros, del jurel que se hiciera subasta, que es como más se recauda finalmente, no como más le conviene necesariamente a la empresa, pero como más se recaudan recursos y lo más competitivo. En algún momento el exministro Fontaine decía que, entre otros, el expresidente Sebastián Piñera también apoyaba el mecanismo de subastas, que es el más apoyado en general a nivel mundial, porque crea mayor competitividad. Yo quiero preguntarle cómo ha visto usted esta tramitación de la ley de fraccionamiento, que para que la gente entienda en sus casas es un pedazo de la ley que se sacó a la ley de pesca, porque todavía queda mucho más que trabajar. ¿Cómo ha visto usted y si cree que deben tener más cuota finalmente los pescadores artesanales, para que después vayamos al tema del error del subsecretario? Mira, yo creo que aquí, lamentablemente, parte importante de la discusión ha estado contaminada por ideología. Hay quienes tienen una suerte de animadversión con la pesca industrial. También hay quienes lo han hecho, lo han impulsado desde la lógica del interés político electoral. Yo creo que eso también ha contaminado la discusión. Es cosa de ver cómo se dieron los debates en la sala. Mucho discurso para la galería, cada uno tratando de sacar su propia partida para las zonas en las que representan. Yo afortunadamente no tengo nada que ver con ninguna zona pesquera, represento la región metropolitana, así que lo más cercano que estoy del mar es cuando me toca ir al Congreso. Así que claramente es una realidad que no me toca distritalmente. Pero en ese sentido creo que la discusión ha estado contaminada. Luego, hay algunos aspectos que preocupan, es que no se ha puesto el interés general de la nación por delante. ¿Y a qué me refiero? Las cuotas de pesca no se pueden ver de forma aislada. Cuando uno deja de aprovechar cuotas de pesca, pasan dos fenómenos. O ese recurso pesquero se desplaza, o sea, básicamente los peces se mueven y lo irán a pescar los peruanos, o te rebajan la cuota global. Chile está suscrito a numerosos tratados en materia de pesca y eso establece cuánto puedes pescar de distintas especies. Hay una serie de circunstancias reguladas. Y eso también se ha afectado. Si nosotros no aprovechamos la totalidad de las cuotas que nos corresponden, nos van a bajar el total. Y lamentablemente, cuando hay cuotas que no son explotadas, como es en el caso muchas veces, y yo creo que es uno de los riesgos que puede pasar con las cuotas que se están estableciendo para los artesanales, es que no alcanzan a explotar esa cuota y que finalmente haya una explotación inferior al total, y con eso va a perder la cuota total. Y eso creo que es muy dañino para el interés general. Dame un segundo más. Yo creo que lejos de afectar las exportaciones en circunstancias que estamos en una situación económica compleja, lejos de afectar los empleos que a por miles
la pesca industrial también, al igual que la pesca artesanal. Creo que deberíamos estar poniendo eso por delante, pero lamentablemente esto ha estado muy contaminado por todos los complejos, los problemas que tuvo la ley de pesca anterior, como también por ideología, prejuicios, un montón de cosas que yo creo que han enredado la discusión. Y para cerrar esto, los errores, los datos que entregó en la comisión mixta el subsecretario de Pesca. Sí, antes que nos acabe el tiempo, vamos a eso. Hoy día estuvieron en la comisión mixta y el subsecretario dijo que hubo un error, no hubo mala fe, porque algunos decían error, otros decían mala fe. Yo no digo que un error no sea grave, digamos, en este tema, pero es distinto un error que mala fe. O sea, mala fe en el fondo dar a propósito un dato falso para engañar. Yo quiero saber en cuál de las dos tesis está usted y si usted cree que tiene que dejar su puesto el subsecretario o el ministro, ambos. ¿Qué es lo que ustedes piden como bancada para que cerremos brevemente con el tema de las reglas del uso de la fuerza? La negligencia grave equivale al dolo. Entonces, yo aquí no le voy a atribuir mala intención. Yo creo que si hay algo que han demostrado en el gobierno es que son incompetentes casi estructuralmente. Entonces, no puedo presumir que lo hicieron de malintencionado, sino no es primera vez que las cifras no les calzan, así que no me sorprende que tengan este nivel de falta de profesionalismo. Creo que es muy grave porque esto tiene repercusiones. La negligencia, el error, la incompetencia del subsecretario de Pesca se traduce en puestos de trabajo. O sea, él no pierde la pega, pero cientos de familias sí la van a perder, y eso es muy grave. Y aquí también hay una señal muy nefasta, es que a diferencia de cualquier trabajo, cuando uno comete un error en cualquier trabajo de estas características, al día siguiente sobre azul y para la casa. Aquí es como que no hubiese pasado nada. El ministro Grau dice, sí, perdón, fue un error, veamos cómo lo corregimos. Ya. Estamos hablando de decisiones gravitantes. Y perdón, lo que es más grave, para poder corregirlo, se podría haber abierto la discusión, pero se necesitaba la unanimidad. Sí, no hubo. Y un diputado del Frente Amplio, actuando de muy mala fe, y eso sí, aquí hay una cuestión dolosa, actuando de muy mala fe, aprovechándose de que la decisión se tomó a partir de datos erróneos, no quiso reabrir la discusión. Brito, yo creo que eso es absolutamente reprochable. Sí, Jorge Brito directamente. Yo creo que eso le hace muy mal a la discusión, a la ley, pero en general a la política. Ya. Porque cuando se detecta un error que es responsabilidad del gobierno y que todos dicen, oye, ¿sabes qué? Ya, ok, hubo un error, abramos la discusión, tratemos de solucionarlo, y alguien se aprovecha y saca una ventaja espuria, creo que demuestra lo mal que estamos en política, y en particular lo mal que está el Frente Amplio, que hace aguas por todos lados, entre ellas en algo tan básico como tener unas normas mínimas de decencia. Ya. Cierro con el tema de las reglas del uso de la fuerza. Hay harto que es de discusión técnica y otras que son de discusión más política o ideológica en las reglas del uso de la fuerza. En lo que todos coinciden es que se necesitan. En eso no hay discrepancia, digo, desde republicano, nacional libertario hasta Partido Comunista, todos dicen se necesitan. Ya, el punto es cómo se llega finalmente a afinar la técnica legislativa. Y hay una cosa que es la que probablemente más llamó la atención: ¿por qué no estuvieron dispuestos a votar a favor de que quedara la prohibición expresa de tortura y el deber de protección y resguardo de niños, niñas y adolescentes, que quedaran explícitos ambos en las reglas del uso de la fuerza? Quisiera preguntarle por qué y su balance general de lo que a ustedes también no les gusta de las reglas del uso de la fuerza, porque ya se nos acabó el tiempo, entonces para tener un balance. Mira, de todas las cosas del proyecto de ley, esas dos son las más irrelevantes. Y son las más irrelevantes porque no tienen ningún impacto legal ni judicial. Son dos temas que están absolutamente resueltos en normativas particulares. La prohibición de la tortura no va a estar consagrada por ese artículo, que es una declaración de buenas intenciones. Yo creo que la señal era muy equívoca porque daba una señal de desconfianza hacia las instituciones. Aquí estábamos hablando de las reglas del uso de la fuerza, no de una cuestión que es de perogrullo, que es la prohibición de tortura. Eso está en tratados internacionales, en el Código Penal. O sea, eso es una cuestión que ya está en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, ponerlo de nuevo tenía solo razones políticas, no razones
legislativa. Entonces creo que sacarlo es un avance, porque aquí estamos también legislando y tenemos que ser serios. Yo creo que si vamos a normar la regla del uso de la fuerza, eso es lo que tiene que estar contenido en este cuerpo normativo y no dar guiños y señales políticas para el Frente Amplio, para el Partido Comunista. Eso es lo primero. Luego, en general, yo creo que hay muchas cosas que dejan que desear, y aquí sí te hago una sola observación. Esto es necesario solo porque, lamentablemente, nuestros uniformados no tienen certezas frente a tribunales de cómo van a ser tratados. Porque las reglas del uso de la fuerza en reglamento no necesariamente son consideradas como esperábamos por parte de jueces y fiscales. Por eso creemos, y ha sido una tesis transversal, como tú decías, que para poder tener al menos un nivel de certeza jurídica mayor, era necesario avanzar. Yo creo que lo más relevante en este proyecto de ley eran dos cosas: la justicia militar, y que no quedó incorporado, y la eximente de responsabilidad, que creo que se va a poder mejorar en la comisión integrada entre el Senado y la Cámara de Diputados. Yo creo que aún hay mucho espacio de mejora. Yo creo que fue un triunfo para la oposición, entre comillas, pero en especial para las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, porque se avanzó en la dirección correcta. Esperamos, eso sí, que el gobierno tome una posición. Yo creo que la falta de posición del ministro Cordero fue una señal muy negativa, porque básicamente fue un comentarista legal en la Comisión de Seguridad cuando fue a presentarnos la RUF. Yo creo que espero que el gobierno tomara una posición, incluso en contra de las posiciones de los sectores más radicales como el Partido Comunista y el Frente Amplio, que, digámoslo, son enemigos del Carabinero de Chile y de las Fuerzas Armadas. Si nadie puede creer que están preocupados de hacer una buena regla de uso de la fuerza. Enemigos, como dijo, enemigos de... Sí, enemigos. De Carabineros y del pueblo, no, y del pueblo, dijo de Carabineros. No, del pueblo no. Por eso es que estoy escuché mal, enemigo de Carabineros y enemigo de Carabineros y de la Fuerza Armada. Porque cada vez así de radical usted está acusando, perdón, ¿a quiénes está acusando en concreto? ¿De dónde hasta dónde ideológicamente está acusando de ser enemigos de Carabineros y de la Fuerza Armada? ¿A quiénes? El Partido Comunista, ¿ya?, que su brazo armado, el Frente Manuel Rodríguez, ha sido responsable de asesinatos de muchísimos carabineros, PDI y militares. Durante el estallido delictual tuvo un rol protagónico respaldando a aquellos que ejercían la violencia y fueron los primeros en apuntar con el dedo a nuestros uniformados. Y fueron que es bien fuerte, los primeros en hacer eco de falsas denuncias en el mismo Congreso Nacional. Entonces, diputado, yo no puedo creerle al Partido Comunista que están preocupados del porvenir de nuestros uniformados. No les creo. Yo creo que al contrario, ellos ven a nuestras Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad como adversarios. Ya. Lo dejó circunscrito al Partido Comunista porque justo no lo escuché bien, por eso lo estoy preguntando. Al Partido Comunista. Ya, no nombró al Frente Amplio. No. Ya. Cierro entonces a todo esto como nombrar al Frente Amplio. No hay disculpa. El Partido Comunista tuvo un brazo armado, su brazo armado asesinó a carabineros y militares. Yo creo que tienen que hacerse un poco cargo de su historia y también de lo que siguen haciendo. Ya, no hay disculpas para el Frente Amplio por lo del cartel, ¿no? No. Ya. Ok. Queda claro. Diputado, jefe de bancada del Partido Republicano, Cristian Araya, obviamente para todos los que se preguntan, aquí entrevistamos a todos y también, obviamente, que después el Partido Comunista va a tener su posibilidad de réplica respecto a estas palabras y conversación sobre el tema. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Cuando quieras. Y vamos a seguir avanzando cuando son las 9 de la noche. El Ministerio Público podría estar cerca de solicitar fecha y hora para formalizar en el caso denominado Procultura una investigación con presencia en 8 regiones del país y que en los últimos días ha levantado la alerta a raíz de sus últimas filtraciones, como también posibles prescripciones que temen algunos de los cercanos a la causa. Los detalles con Miguel Ángel Araya. Una completa nebulosa es la que se ha generado en torno al denominado caso Procultura, luego de que en los últimos días fuesen varias filtraciones de la carpeta investigativa las que se tomaron la atención de la opinión pública, llegando incluso a salpicar al presidente de la República, Gabriel Boric, que ha asegurado no tener ningún tipo de vinculación con la fundación que era liderada por el psiquiatra Alberto Larraín.
Entre las preguntas que han surgido en torno al caso, ha destacado la duda respecto a si hay o no alguna posibilidad de que prescriba un eventual delito de financiamiento ilegal de la política, luego de que trascendiera que uno de los puntos de interés de la investigación que lleva el Ministerio Público serían posibles irregularidades en los dineros que recibió la campaña presidencial de Gabriel Boric. Sin embargo, este posible ilícito no tendría riesgo de que sea prescrito para su persecución penal luego de las modificaciones que ha sufrido la ley de gastos electorales a raíz de casos como los de Soquimich y Penta, según explicó el jurista Pablo Tolosa, abogado querellante en el caso Procultura en representación de la UDI. Respecto al plazo de prescripción del delito de financiamiento ilegal de la política, el plazo fue modificado y por tanto este es de 5 años, al igual que los otros delitos comunes, de forma tal que no existe un riesgo de que este delito prescriba en el corto plazo. Cabe recordar que el caso Procultura estuvo en primera instancia en poder del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, pasando luego a manos del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, que ha sido duramente criticado por las filtraciones que se han registrado en sus indagatorias. Según un comunicado del Ministerio Público, entre junio del 2024, fecha en la que la Fiscalía Regional de Coquimbo asume la investigación, hasta abril del presente año, se han encomendado 172 diligencias a la Policía de Investigaciones. Se han presentado 15 solicitudes ante tribunales de garantía, 14 requerimientos de información dirigidos a entidades privadas, como también se han concretado 14 entradas y registros en domicilios ubicados en la región metropolitana y en 2 domicilios de la región del Biobío, con incautación de diversas especies. Ante las críticas por las supuestas filtraciones, Fiscalía explicó que la investigación estuvo en reserva desde el 9 de abril del 2024 hasta el 6 de abril del 2025, es decir, un año como lo permite la ley, por lo que durante la primera semana de mayo se debió hacer entrega de la carpeta investigativa a 21 intervinientes del caso. La ley permite al fiscal decretar un secreto de hasta 40 días de los antecedentes de la investigación y este secreto además lo puede ampliar por motivos fundados por 40 días más, pero esta ampliación ya no afecta ni al imputado ni a su defensa. Esa es la regla general. Excepcionalmente, la ley de lavado de activos permite al fiscal decretar un secreto de 6 meses. Y si el juez de garantía lo autoriza, puede ampliar ese secreto por 6 meses más. O sea, la causa puede estar con secreto durante un año respecto de todos los intervinientes y de todas las diligencias que la carpeta de investigación contiene. En tanto, en el gobierno han seguido evitando referirse a la investigación o los antecedentes que han aparecido sobre el presidente Gabriel Boric, haciendo un llamado a dejar que las instituciones funcionen, distinto a las críticas que han lanzado en el oficialismo a la labor que ha realizado el fiscal Patricio Cooper. Nosotros tenemos un sistema institucional que hay que cuidar, un sistema institucional en el cual el Ministerio Público realiza solicitudes de medida intrusiva y los tribunales de justicia autorizan o no esas solicitudes. Y en ese sentido, las discusiones que haya sobre este caso u otros son discusiones que se dan en el marco de los procesos judiciales y nosotros como Ministerio estamos con el objetivo de que el sistema de justicia y nuestro sistema institucional le dé la confianza a la ciudadanía de que realiza las investigaciones de manera oportuna, de manera objetiva y las instituciones tienen que funcionar en el marco de sus competencias y atribuciones. Según fuentes de CNN Chile, con los antecedentes de la carpeta de investigación ya en manos de los intervinientes y con las filtraciones de los informes elaborados por la PDI, podría considerarse cercana una eventual formalización de la investigación en la que ya se han tomado cerca de 190 declaraciones a personas, tanto en calidad de imputadas como también testigos. Gerard Depardieu fue condenado a 18 meses de prisión por agresión sexual. El actor de 76 años ha sido declarado doblemente culpable por agredir a 2 mujeres durante el rodaje de una película. Los detalles con Pablo Figueroa. Era una muerte anunciada de forma figurativa. Es que pese a que estamos hablando de una de las carreras más transversales de un actor francés en el último medio siglo, desgraciadamente para él y para la justicia de sus víctimas, el actor que fuese descrito como el niño terrible del cine europeo ha sido condenado a 18 meses de prisión suspendidos, es decir, no deberá cumplirlos, y a la inscripción en el archivo de agresiones sexuales y a la privación de sus derechos civiles durante 2 años. Gerard Depardieu es el primer gran actor de la industria del cine francés condenado por delitos sexuales en el ámbito laboral, un hecho en el que muchos ven el comienzo de algo así como el Me Too francés. Es también tan fuerte esto que se ha producido en términos de llevar ciertos alcances o ciertos
ciertas conquistas del Me Too a nivel de la industria, como quien dijera, el corazón de la industria del cine francés, donde efectivamente se han producido cambios y reconsideraciones que parecían muy difíciles hasta hace poco tiempo y que supone plantear que hay cierto tipo de conductas que en algún minuto fueron aceptadas o fueron toleradas y que hoy ya se consideran completamente inaceptables. Gerard Depardieu, de hecho, nunca ha sido del todo cancelado en Francia, y si bien estaba haciendo una transición bastante exitosa en los 90, que se puede considerar que funcionó hasta el principio de los 2000 hacia el cine norteamericano, durante esa década él es acusado de haber participado en una violación y también es encontrado culpable de conducir bajo la influencia del alcohol. Es que con la condena el actor se marca un precedente en un país en el que está en entredicho con el tema sobre los abusos en las industrias culturales. De hecho, sin ir más lejos, el caso insigne es el de Roman Polanski, director de cine, quien pidió asilo a Francia para no presentarse a un juicio por una violación de una menor de edad en Estados Unidos. Tema sensible que llega justo en el inicio del Festival de Cannes. La agenda del mayor evento del cine francés no pudo evitar el tema. Déjà, l'association de monstres sacrés m'a toujours gênée, parce que d'abord, c'est pas un monstre, c'est un homme, et qui a été désacralisé apparemment par des faits qui sont passés sous la justice. Ahora la interpelación viene para los fans del actor, que tienen un legado envidiable, desde ser protagonista de Cesaro de Bernac, o el actor en clásicos como Novecento o El Último Metro. Probablemente el actor vivo más importante de Francia, con pasos en varios géneros. Es importante ahora hacerse la pregunta, si se puede separar el artista de la persona. En ningún caso. No se puede separar al artista de la persona, porque todo lo que el artista es trasciende su obra. Lo que sí creo es que entender lo que es el artista también te permite entender la obra. Y en este caso, bueno, en el caso de Gerard Depardieu y de muchos otros actores, cantantes, actrices, directores, productores, evidentemente, tenemos esta posibilidad de poder releer sus carreras a partir de los hechos que vamos conociendo. Pasó casi una década desde el inicio del movimiento Me Too, y de este 2025 se nota uno de los hechos más relevantes en la lucha por el fin de los abusos sexuales en el mundo de la cultura. Este lunes aterrizó en Estados Unidos un grupo de 50 sudafricanos blancos a los que la administración de Trump les otorgó estatus de refugiados. ¿La razón? El presidente estadounidense acusa que sufren discriminación racial en Sudáfrica, complicando aún más las relaciones diplomáticas entre ambos países. Los detalles con Antonia Galilea. Mientras aviones con deportados latinoamericanos salen de Washington, Donald Trump le abrió la puerta este lunes a 59 afrikaners. Así son llamados los sudafricanos blancos, descendientes de colonos europeos, en su mayoría neerlandeses, que según el gobierno de Estados Unidos sufren discriminación racial en su país. El subsecretario y yo acabamos de hablar con algunas de las personas que llegaron en este vuelo y cuentan historias desgarradoras sobre la violencia que sufrieron en Sudáfrica, la cual no fue remediada por las autoridades debido a la aplicación injusta de la ley. Estados Unidos, como nos enorgullece decir, defiende la igualdad ante la ley y la aplicación justa e imparcial de la ley. Bajo un programa de reasentamiento, llegó el primer vuelo con un grupo de sudafricanos blancos, a quienes Trump reconoce como refugiados y les permite solicitar asilo en Estados Unidos. El mandatario estadounidense denunció desde inicios de este año presuntas violaciones de derechos humanos contra blancos en Sudáfrica, acusando expropiaciones de tierras sin compensación y asesinatos en zonas rurales. But it's a genocide that's taking place that you people don't want to write about. But it's a terrible thing that's taking place, and farmers are being killed. They happen to be white, but whether they're white or black makes no difference to me. But white farmers are being
brutally killed, and their land is being confiscated in South Africa. Este hecho se produce tras meses de tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Sudáfrica. En enero de este año, el país africano promulgó una ley de expropiación sin compensación de tierras improductivas, abandonadas o adquiridas de manera fraudulenta durante el régimen segregacionista. Trump condenó la norma y ordenó la suspensión de la ayuda económica a Pretoria. Además, Sudáfrica ha tenido un papel activo en denunciar violaciones de derechos humanos en Gaza por parte de Israel, hecho que ha sido castigado por la Casa Blanca. Sobre el plan de acogida a los afrikaners, el gobierno sudafricano rechazó que este grupo cumpla con los requisitos para ser considerados refugiados y negó que estén siendo perseguidos. No hay datos que respalden la persecución de los sudafricanos blancos o afrikaners blancos, para ser más precisos, que son agricultores. Las estadísticas policiales que estamos dispuestos a compartir y publicar no la respaldan. De hecho, agricultores mayoritariamente negros se ven afectados por la delincuencia al igual que los agricultores blancos. Ellos se ven afectados por la delincuencia como cualquier sudafricano. Se espera que la administración de Trump continúe recibiendo grupos de sudafricanos blancos con estatus de refugiados, mientras sigue con deportaciones masivas para migrantes, en su mayoría latinoamericanos. Estamos junto a Alicia Contreras para revisar junto a nuestra editora internacional las noticias, más noticias del mundo. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú, Mónica? Bien, buenas noches. Ha pasado harto en el mundo, por eso tenemos que dividir las secciones. Mucho. Pero vamos a partir con la muerte de José Pepe Mujica. Durante esta tarde fue confirmada por el mandatario uruguayo. Murió a los 89 años por un cáncer de esófago que se extendió al hígado y solo días antes de que cumpliera 90 años. Un líder de la izquierda de América Latina, y de hecho varios mandatarios lamentaron su partida. Uno de ellos, Gabriel Boric, a quien lo fue a visitar en febrero pasado. Pero ¿de qué se trató entonces el legado de Pepe Mujica? Lo vemos en el informe de Laura Soto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. ¿Viste cómo arrancó? Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Será recordado como uno de los políticos latinoamericanos de izquierda más influyentes de este siglo, reconocido por su estilo de vida austero, incluso mientras era presidente, uno que mantuvo hasta el final de sus días. José Pepe Mujica ha fallecido este martes a los 89 años. Su hijo político, el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, fue el que dio la noticia en sus redes sociales. Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica, presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. Su estado de salud se había deteriorado el último año debido a un cáncer de esófago que le fue diagnosticado en abril de 2024. Un día antes de su muerte, su esposa Lucía Topolansky había confirmado que el exmandatario uruguayo ya se encontraba en fase terminal y recibiendo cuidados paliativos. A comienzos de este año, el propio Mujica reconocía que su vida ya estaba llegando a su fin. Me quiero despedir de mis compañeros y de mis compatriotas. Lo que pido es que me dejen tranquilo. No me acosen con entrevistas al pedo. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso. Su vida política comenzó desde muy joven. A los 14 años ya militaba y en la década de los 60 se unió a la lucha armada en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que inspirados en la Revolución Cubana realizaban actos violentos para debilitar al gobierno conservador de entonces. En esa época recibió 6 disparos, fue arrestado en 4 ocasiones y en el 71 protagonizó una famosa fuga con otro centenar de prisioneros tupamaros. Su última detención duró 13 años, que en plena dictadura militar vivió gran parte en aislamiento y bajo duras condiciones. Con el retorno a la democracia fue liberado en 1985. Vos fuiste torturado, te comiste 12 años en un pozo,
Sí. ¿Qué me hiciste? ¿Perdonaste, olvidaste? No, ni perdoné, ni olvidé, no cobro. Porque una ley que tenés que aprender de la vida, que hay cuentas que no se cobran, se cargan. Porque si no vivís prisionero del rencor. Su pasado guerrillero no le impidió convertirse en presidente en 2010. Ganó con casi el 55% de los votos. Antes de eso, ya había ejercido públicamente como senador. Cuando uno tiene 74 años es bueno tener la caja de repuesto aceitada y pronta. Por esa razón este es un gobierno de equipo que no delega responsabilidad, pero que sabe que tiene que desconfiar de la biología. Fiel a su austeridad, Mujica se negó a mudarse a la residencia presidencial y prefirió permanecer en su chacra, una modesta finca a las afueras de Montevideo. Siguió conduciendo su Volkswagen Celeste del 87, por el cual recibió millonarias ofertas que rechazó, y donaba el 90% de su sueldo a la caridad. Por eso se ganó el apodo del presidente más pobre del mundo. Su agenda fue vanguardista en la región. Legalizó el aborto, el matrimonio igualitario y la producción y venta de marihuana. Inició su mandato con un índice de pobreza de 18,6% y lo redujo a 9,7%. Yo siempre dije que el mejor dirigente no es el que hace más, sino el que deja gente que lo sustituye con ventaja. En 2018 dejó la política activa, mas nunca se alejó totalmente de ella. En febrero pasado, tras deteriorarse su salud, el presidente Gabriel Boric lo visitó en su chacra. Estuvo en la juramentación de Yamandu Orsi y su última aparición pública fue a fines de marzo, en un acto de celebración de los 40 años del retorno a la democracia en Uruguay. Pero no me preocupa tanto el ayer, me preocupa muchísimo el mundo que se nos viene encima, en el cual yo no voy a estar por obvias razones, pero que implacablemente se nos viene arriba. Su estilo directo, sincero y reflexivo lo acompañó hasta sus últimos meses de vida. Antes de morir, confesó que su deseo era ser enterrado en su chacra, debajo de un secuoya, donde también yacen los restos de su perra Manuela. Se declaró duelo nacional en Uruguay y su cuerpo va a ser velado a partir de mañana en el Palacio Legislativo. Y fíjate que acá, estando súper distante algunos de sus posiciones políticas, lo que sí, la austeridad, la sencillez y la coherencia es algo que se destacó. Por ejemplo, lo hizo Evelyn Matei, obviamente también lo hizo Gonzalo Vinter de Frente Amplio, lo hizo Karina Tobal, lo hizo la exministra Jara también, Janet Jara. Cada uno recordó, pero el tema es que no era necesario compartir las ideas de Mujica para efectivamente reconocer esa coherencia y esa austeridad. Exacto, y no solo a nivel nacional, también a nivel internacional lo destacaron transversalmente. Vamos ahora rápidamente, Mónica, a Estados Unidos, porque finalmente Donald Trump comenzó su gira, partió en Arabia Saudita, donde muestra la nueva estrategia de este mandatario de fortalecer los lazos con países claves, Emiratos Árabes, Qatar y Arabia Saudita. Firmó varios acuerdos comerciales y también anunció que pretende levantar las sanciones a Siria, algo que fue celebrado en Siria. Recordemos que no hace mucho cayó el régimen de Bashar al-Assad, que era apoyado por Rusia y por Irán. Y con esto entonces se abre un nuevo paso para poder hacer negocios en la zona. Escuchemos lo que dijo Donald Trump respecto de Siria. I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. Oh, what I do for the Crown Prince. The sanctions were brutal and crippling and served as an important function, nevertheless, at the time. But now it's their time to shine. So I say good luck, Syria. Show us something very special like they've done, frankly, in Saudi Arabia.
Y Donald Trump ahora va camino a Qatar, donde supuestamente le van a regalar este avión de lujo que él pretende utilizar como el Air Force One. Un regalo que ha generado muchos cuestionamientos respecto de si es legal y también si es ético. Y hace pocos minutos volvió a defender este regalo de Qatar. Dice que este avión no es para él, sino que para el Departamento de Defensa, que va a ser usado por el gobierno de manera temporal hasta que Boeing le entregue el nuevo avión para usarlo como Air Force One, que no tiene sentido entonces que los militares estén forzados a pagar millones de dólares cuando le van a regalar este avión de lujo, y que solo un tonto no aceptaría este regalo por parte de Estados Unidos. Pero se abre la pregunta: ¿qué pretende Qatar con este regalo, que es un avión de lujo y que era parte de la familia real? Vamos a avanzar de tema y también estamos atentos a lo que va a ocurrir el jueves en Turquía, porque hoy Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, que pretende reunirse con Vladimir Putin en Turquía para avanzar en una posible tregua, dijo que no solo se va a reunir con el presidente de Rusia, algo que parece difícil que pueda ocurrir. El Kremlin dijo que va a mandar a una delegación, pero no ha confirmado que vaya el mandatario ruso, y de hecho Donald Trump deslizó la idea de ir a Turquía, pero solo si es que asiste Vladimir Putin. Lo que pretende acá Zelensky es, en primer lugar, lograr una tregua de 30 días. Escuchemos lo que dijo Zelensky. El resultado principal es un alto el fuego incondicional. Según la experiencia de los últimos días y meses, solo Putin puede asegurarlo. Rusia envió una señal para el diálogo directo. Estados Unidos apoyó la idea del diálogo directo entre los líderes, y yo también apoyo la propuesta. No se sabe qué va a pasar, si va a acudir Vladimir Putin a Turquía, pero ya lo dijo Zelensky, solo se va a reunir con él. Perfecto. Nos vamos juntas entonces a la pausa y volvemos a CNN Prime. Termina entonces CNN Prime, como es martes. Es momento de Futuro 360 y luego de Última Mirada. Así que Paloma Ávila primero y luego Fernando Paulsen los acompaña. Martes 13, que susto de mayo. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. No te cases, no te embarques. Buenas noches.